Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren aquí desde ABC Latino. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es una nueva edición ya en el mes de julio de nuestros programas radiales. Es increíble que ya estamos aquí promediando el año 2024 y los que nos están siguiendo como siempre, por las redes o por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College, Poughkeepsie, o por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de la región, o por YouTube. Y los que nos están siguiendo por YouTube tienen la ventaja de que ya han visto que está con nosotros aquí Pocho Salcedo, lo que significa que vamos a estar hablando el día de hoy de Patria Grande. Bienvenido nuevamente, Pocho. Qué gusto de estar de retorno acá en la revista Al Aire. Un saludo a toda la audiencia y desde luego a ti, Enrique. Hemos estado fuera de frecuencia compartiendo también esta semana. Hemos pasado una velada muy interesante, bonita y que fue un gusto especial de reencontrarnos después de tanto tiempo en vivo, porque ya no aguantaba el tema cibernético, tenerte en la pantalla, tú tener en la pantalla. No hay nada como darse un abrazo y compartir, como dicen en radioficción, de bigote a bigote, ¿no? Tienes razón y fue muy lindo, un lindo encuentro el que tuvimos y que a propósito, ahora que vamos a ir entrando en el tema del día de hoy, tenía que ver con el tema del día de hoy, porque nos reunimos, claro, ¿cómo se reúnen los latinos? Y nos reunimos alrededor de una comida, nos Exacto. reunimos para un almuerzo, ¿verdad? Es nuestra forma latina de encontrarnos y comunicarnos. Una muy linda forma, por cierto, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando aquí con Pocho sobre alimentación, más particularmente sobre la crisis alimentaria en Latinoamérica. Y vamos a comenzar, déjenme que ocupe unos pocos minutos de lo que todas las semanas en todos los programas viene a ser la editorial o la reflexión del día, que la voy a atar un poco a este tema de crisis alimentaria en Latinoamérica. Eh, Tú recordarás, Pocho, en los años 60, 60 años atrás, no todos lo van a recordar, en sí yo lo puedo recordar, 60 años atrás había mucha charla y se hizo muy conocido en los medios, en la sociedad, en los grupos de científicos, de estudiosos del mundo, ¿verdad? Estoy hablando de la década del 60, 1960, las teorías y el libro de Thomas Robert Malthus, quien Sí. escribió, quien escribió un ensayo sobre los principios de la población, un trabajo que hablaba de la sobrepoblación del planeta. Eh, Interesante porque en ese momento, en la década del 60, 70, se habló mucho de este libro. Y yo estaba revisando ahora nuevamente ese ensayo sobre la sobrepoblación en el mundo
y lo que Robert Malthus planteaba en su libro. Ahora fíjense, lo más extraño que encontré esta vuelta es que, ¿saben cuándo escribió ese ensayo esta persona, Robert Malthus? ¿Tú tienes idea, Pocho, de cuándo él lo escribió? Sí, bueno, está en los 1800, me imagino. Te voy a dar la respuesta. Lo escribió en el año 1798. Wow, 1798. Y la premisa de él, más o menos explicada, porque no vamos a entrar en todo el detalle de ese ensayo, pero él decía que los pueblos crecían en la medida que la alimentación de la población mejoraba, pero que eso se convertía en una trampa. ¿Por qué? Porque al mejorar la alimentación de la población vivía más tiempo. Al vivir más tiempo, consumía más recursos, lo que llevaba a que la cantidad de recursos disminuyera y lo que producía nuevamente más pobreza en el mundo. Eso es en síntesis lo que se llamó la trampa malthusiana. ¿Cómo ya, salir de eso? Pues bien, yo me empecé a preguntar cuando estábamos viendo este tema para el día de hoy, si lo escribió en el año 1798, ¿por qué se hizo tan evidente, conocido y se habló tanto de eso en la década del 60, 1960, 1970? ¿Por qué? Más de 100 años, más de una ponchada de años más. ¿Cuál era la razón que 150 años después de que escribí este ensayo, estaba en la tapa de los diarios, estaba en las revistas científicas y empecé a atar un poco de cabos? Y dije, ¿qué otras cosas ocurrieron en esa época alrededor de la alimentación? Y me di cuenta que en esa época, ¿verdad? Es cuando empiezan a surgir todo lo que se dio en llamar la revolución agroindustrial en todo el planeta. ¿Qué significa la revolución agroindustrial? Significa que fue el momento en que comenzaron a aparecer todos los GMOs, esos organismos genéticamente modificados para aumentar la producción agropecuaria en todo el mundo. Es la época en donde empezaron a surgir los grandes conglomerados, las grandes industrias agroempresariales en todo el mundo, hablo de las grandes corporaciones. Ya la agricultura dejaba de ser a partir de ese momento ese romántico recuerdo de la familia que tiene su campo y que cría y tiene sus animales y los vegetales y los produce, de una tradición familiar de trabajo, se pasa a una tradición industrial en todo el mundo. Y al mismo tiempo es la época en donde ya las producciones no vienen a través de las semillas que vienen de las propias plantas, sino que son esas semillas producidas en laboratorios, que evidentemente a partir de ese momento cambian el índice de lo que se consume, porque, no sé, quizás sea yo viví en el campo, yo trabajé en el campo,
Yo fui un farmer cuando llegué a este país por mucho tiempo y teníamos en el farm donde yo vivía plantaciones de manzanos y perales. Y por supuesto fue la gran época de los manzanos semienanos, donde todos los plantaban porque era más fácil cosecharlos, no había que subirse con escaleras enormes hasta esos árboles frondosos, todo se facilitaba para producir más, para vender más. Ahora, si me preguntan a mí, el sabor de la manzana de esos árboles antiquísimos que eran más difíciles de cosechar, por supuesto, es 100 veces más sabrosa que las manzanas de hoy en día, que realmente no tienen el sabor a manzana. El que no conoce cómo eran la fruta años y años atrás, estoy hablando de 60, 70, 80 años atrás, el que no tiene el recuerdo de ese sabor, no lo puede comparar y nos vamos acostumbrando a lo que es lo que nos dan. Y cuando cada generación nueva conoce lo que ellos conocen. Entonces ahí viene toda la parte de la producción agroindustrial. ¿Y por qué me hago referencia a eso? Porque la gran paradoja acá, la gran paradoja es que hemos duplicado, triplicado, cuantiplicado la producción de alimentos en el mundo. Y Latinoamérica está considerada como la región clave para alimentar a todo el resto del mundo. ¿Por qué? Por las tierras fértiles y porque es la región que junto con las tierras fértiles tiene más agua, ese recurso que se está perdiendo en el mundo. Entonces, ahora vamos a los estudios más recientes de hoy en día. Esos estudios más recientes de la CEPAL, este organismo, el Centro de Estudios para América Latina, que nos dice que más de 70 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos y 43 millones de personas en Latinoamérica padecen hambre. Un informe reciente de la UNICEF sostiene que 23 millones de niños latinoamericanos sufren pobreza alimentaria. Y ahora yo me pregunto y te pregunto a ti, Pocho, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo hacemos balancear aquí esta ecuación de pobreza alimentaria, de crisis alimentaria en Latinoamérica, cuando todo desde hace más de 60 años viene a producir más y más comida? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el desfasaje que se está produciendo? ¿Cómo puede ser esto? Y aquí comenzamos nuestra charla. Una pregunta realmente fácil, ¿eh? Te cargaste el arcabuz con todo. Mira, primer comentario, ha habido un cambio demográfico muy importante en el mundo y también en Latinoamérica, donde las áreas urbanas han crecido tremendamente y las áreas rurales han disminuido en población y en crecimiento de una manera exorbitante en toda Latinoamérica, más aún a nivel mundial. Leía que el 95% de la población del mundo vive en el 10% del planeta. Así que, digamos, hay una concentración tal que la generación de alimentos ha permitido eso. No dependemos tanto de la agricultura, tenemos que
Los alimentos pueden viajar por semanas. Nosotros consumimos alimentos de California, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que el tema no está tanto en la producción, porque la producción ha subido de manera increíble con la agroindustria. Yo creo que el tema cae un poquito por dos lados. Uno, por el tema de la desigualdad que existe en Latinoamérica entre los que tienen ingresos muy bajos y los que tienen ingresos muy altos, que es uno de los problemas tradicionales de Latinoamérica, también increíblemente ahora de Estados Unidos. Y la segunda parte es en la falta em, eh, de, de acceso a los alimentos que podrían existir o que podían producirse, el juego del mercado, donde los alimentos pueden viajar a los mercados donde pagan más en vez de los mercados naturales locales. Y yo creo que es una complejidad de elementos. Sin embargo, el resultado final es que mucha gente sufre de inseguridad alimentaria, que con la producción que estamos hablando, con la capacidad de producción que estamos hablando, aún en Estados Unidos, si pensamos, los granjeros a muchos se les paga para no producir, para que no toquen sus tierras, para que no baje el costo de soya o algunos otros commodities que no me vienen a la cabeza. Así que Eso creo que es una tienes complejidad muy razón, grande. Pocho, ahí. Por ejemplo, eso es lo que ocurre y ha ocurrido tanto tiempo con la producción de leche, donde los tamberos se les paga para que tiren la leche, para que no baje el precio de la leche, porque hay sobreproducción de leche, ¿verdad? En muchas regiones. Eso se ha hecho. Se les paga a los granjeros para que no cultiven, para que los precios de ciertos commodities como la soja, el trigo y otros se mantengan a cierto nivel, ¿verdad? Sí. Exacto. Y otra parte que creo que es parte de este complejo, de esta compleja situación, es la facilidad con la cual nosotros podemos, en países, no solamente Norteamérica, pero países del mundo, en Sudamérica, Argentina, por ejemplo, tiene la capacidad de exportar carne a China, ¿no? O pescado o cualquier alimento importante, principal, y desabastece a las poblaciones porque tienen contratos, les pagan más, etcétera. Entonces, imagínate, la globalización ha acelerado este problema que tú lo planteas, y creo que recién estamos reenfocándonos a una alimentación un poco más racional, a comer mejor, y empezar desde hace ya un par de décadas, a enfocarnos en los desperdicios, tanta comida que no es utilizada. Y en países ricos como los Estados Unidos es increíble que existan personas que pasan hambre. Imagínate en los países con menos recursos. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. Imaginémonos, todos usamos nuestros vehículos, algún medio de transporte para movernos diariamente, sea para ir a trabajar, sea para ir a cualquier lado, ¿verdad? Y por supuesto que cuando vamos por las rutas, los caminos, las calles, están los semáforos. Antes de los semáforos había agentes de tránsito que dirigían el tráfico, ¿verdad? A medida que más gente, la población del mundo crece, el tráfico se hace más complejo. ¿Tú te imaginas qué sucedería si no hubieran semáforos en las calles? El desastre, perdónenme, el quilombo que se armaría,
cuando todos van y no hay nadie que controle todo ese marambre de movimiento. Y yo me pregunto ahora respecto a los alimentos, a la producción de alimentos, algo tan vital para la sobrevivencia del planeta, ¿verdad? ¿Quién regula eso? Porque parece que todo va, viene de aquí para allá, pero no hay ningún control y hay un descontrol tan grande que, como tú lo expresabas hace un rato, nos dice que el poder del dinero, la ganancia, el greed, como se diría en inglés, esa avaricia de tener más, de poseer más, de ganar más, prevalece en cómo se va distribuyendo un bien básico de supervivencia en el mundo, como lo es la comida, y que deja a tantos millones sin poder alcanzar lo que es básico como el aire, porque comer es como respirar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay una parte, y creo que vamos a entrar a un territorio mucho más amplio. Siempre se ha hablado que los mercados pueden regularse a sí mismos, la mano invisible de Adams, ¿no? Que John Adams que hablaba, pero yo creo que no existe una capacidad de ese tipo. Yo creo que los gobiernos dan incentivos, el sistema da incentivos, algunos para que tengan más éxito que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en un gobierno o en un país donde tiene una capacidad abundante, por decir, de producir carne, de producir granos? Hay incentivos para ese sector, ¿no? Ese sector tiene el apoyo del gobierno para recibir insumos de manera expedita, sin muchas barreras, y también exportar, porque en última instancia las regalías que vienen de la exportación benefician al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos son los que están regulando unos mercados, qué productos son protegidos, qué productos no son protegidos, dónde se va a incentivar tal producción, y no necesariamente en beneficio inmediato del país, pero posiblemente en beneficio de unos sectores económicos que tienen una fuerte presencia en los gobiernos de influencia. Entonces, es ahí donde creo que un poquito nos desarmamos. Acá no quiero ir a Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos tú has mencionado muy bien el tema de la leche. Hay regiones, incluso en el estado en que vivimos, en Nueva York, donde dependiendo del lugar que te encuentres, un galón de leche te vale X y en otro lugar te vale 2X, ¿no? Pero todo es por un control que existe articulado, no un control natural del mercado. Entonces tú me estás diciendo que los gobiernos son los que tendrían que regular y que la falla, en cierto modo, también recae en los tipos de gobiernos que no regulan la, la producción alimenticia del mundo para el bien común, sino para favorecer ciertos sectores. En última instancia es eso, sí. En última instancia es eso. Y Veamos, sí, veamos un poco entonces si podemos hablar de algunos casos específicos en Latinoamérica, porque tomemos como ejemplo eh, Argentina. Argentina es conocida y fue conocida toda la vida, ¿verdad? Como el granero del mundo. Es una expresión que va de la mano de Argentina. Tú hablabas de la producción de carne, el consumo de carne masivo que hay en Argentina no se iguala en ninguna otra parte del mundo. Históricamente estoy hablando. sí, sí. ¿Qué sucede cuando hay cambios de gobierno?
Argentina está en estos momentos transitando ya 5 meses, ¿verdad? 6 meses de un gobierno nuevo, un gobierno que se autodefine, ¿verdad? Como anarco-libertario. Ya nos olvidamos de neoliberalismo, nos olvidamos de derecha, nos olvidamos de izquierda, un gobierno que se define a sí mismo como anarco-libertario, donde promueve la libertad absoluta y que el Estado se desentiende totalmente de regular el mercado. Y lo que ha ocurrido en Argentina en estos 6 meses es que la pobreza subió en niveles exorbitantes. Alcanza en este momento, en ya solo el primer trimestre del año, a 25 millones de personas. Hoy en día se estima, todavía no hay cifras oficiales, que ha crecido muchísimo más y está llegando a doblar lo que era la pobreza antes de este gobierno. Y se dice también en el primer trimestre de este año que 8 millones viven en pobreza extrema o indigencia y no tienen acceso a la alimentación que necesitan, ¿verdad? Por otro lado, y podemos ir analizando cada caso, pero por otro lado, las estadísticas de hoy en día nos dicen que en Brasil, país vecino de Argentina, con otro gobierno, el gobierno de Ignacio Lula da Silva, en un año de gobierno, redujo la cantidad de personas con hambre en un año de gobierno de una forma muy, muy drástica, ¿verdad? Estoy buscando acá las cifras de los estudios. En el año 2022 había 28 millones de ciudadanos que pasaban hambre. En el año 2023, diciembre del 2023, un solo año de gobierno del nuevo gobierno de Lula da Silva, ese número de 28 millones de gente con hambre pasó a ser 20 millones de personas, una reducción de 8 millones en un año. Y eso continúa en este 2024 con un plan, ¿verdad?, que se ha puesto en marcha, que se conoce como hambre cero, que tiene esa meta de llegar al hambre cero, ¿verdad? ¿Cómo se puede balancear una cosa así que crezca tanto la crisis alimentaria en un país, baje tanto la crisis alimentaria en otro país? Mira, quiero darle una visión un poquito a largo plazo. Estas son estadísticas del Banco Mundial, de la CEPAL, IPEA y otras organizaciones. Eh, una comparación, no de un régimen de un año, de dos, de tres, una comparación del 2012 al 2022, son 10 años, ¿ok? En 10 años han habido gobiernos de derecha y de izquierda, tanto en Argentina como en Brasil. Acá, hablando de pobreza, Argentina el 2012 tenía una estadística, de acuerdo a lo que veo acá, de un 4% de pobreza y el 2022 incrementó a 36% de pobreza. Brasil tenía el 2012 un índice de pobreza de 26% y 10 años después tenía un índice de pobreza del 30%, ¿ok? Subió. Eh, bueno, tenemos otros países más dramáticos como Venezuela, que el 2012 tenía un 29% de índice de pobreza
hoy día llega al 90% y así sucesivamente. Colombia igual un gobierno que era más conservador del 32%, de 32% en 2012 al 40% el 2022. Así que yo creo que esto no es una disposición de un régimen que diga, ok, vamos a tener un programa que muy bienvenidos los programas, han habido programas muy exitosos en Brasil, en Argentina, en otros países, pero a largo plazo no se mantiene esto con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda. Entonces, para mí, manera de ver, la única manera de explicar esto es que existen, digamos, eh, unas tendencias, unos poderes, una capacidad de ciertos grupos de poder que va más allá de qué partido que esté allá, ¿no? Que va más allá, porque de otra manera no puedes explicar 10 años donde ha habido partidos, gobiernos de izquierda y de derecha, que la cosa haya empeorado, ¿no? Qué buena observación la tuya, Pocho. Muy buena observación con esas estadísticas en una década en distintos países y, como dices tú, con distintos tipos de gobierno. Quiere decir que hay manos invisibles que nosotros como sociedad no las vemos, que están manejando lo que ocurre y somos nosotros marionetas en un juego invisible donde entidades o entes o no sé cómo llamarlos manejan a diestra y siniestra nuestras propias vidas, nuestros propios destinos. O qué problemas fundamentales no estamos tocando, ¿no? Yo conozco un poquito más porque por el acento todos saben que vengo de algún lugar de un grupo de la cordillera andina, soy boliviano, de origen y le presto mucha atención a Bolivia. Entre el 2012 al 2022 teníamos un gobierno, lo que llaman algunos progresista, otros llaman de izquierda, etcétera, muy marcado. Y la pobreza incrementó del 28% al 36%. Y ese, por lo que conozco, había muchas políticas aplicadas para combatir la pobreza, ¿no? Sin embargo, el resultado no es óptimo porque aumentó más o menos en 10 puntos la pobreza en general en el país, aunque la pobreza extrema fue reducida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras naciones en Latinoamérica? Y tiendo a estar de acuerdo contigo de que existen temas estructurales que son fundamentales, que tienen que cambiar. No sé cuáles exactamente, pero estructuralmente yo creo que solamente estamos trabajando en la parte superficial, pero no en el meollo, el tema central. Estas organizaciones o corporaciones multinacionales, ¿verdad? Que comenzaron a formarse y que dieron la impronta de lo que es la globalización mundial. Eh, ¿Son realmente ellas las que están manejando los destinos de los habitantes de cada uno de nosotros, en definitiva? Recordemos que ciertas empresas multinacionales, muchísimas de ellas hoy en día, eh, el dinero que manejan anualmente es mucho más que el dinero que manejan los países. Exactamente, exactamente. Y no tienen, se me escapa un poquito esa palabra en español, pero es allegiance a ningún país. No le deben nada a Lealtad, nadie. exacto, Son totalmente independientes de lo que es las fronteras de un país o de una región. exactamente. Y entonces, ¿cómo salimos de este meollo? Porque es un meollo muy serio, ¿verdad? Y realmente cuando lo piensas, yo pienso en esto y digo, comer es elemental y la buena nutrición
es elemental, no es solamente comer, pero comer también saludable, ¿verdad? Los países gastan una millonada y millonada año tras año y cada vez más en combatir enfermedades. La población, lo estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Cuando nos encontramos, cómo hoy en día es muy probable que vivamos más años que anteriormente, que 100 años atrás. Pero cómo llegamos a esos más años es peor, porque llegamos totalmente enfermos, con gastos enormes que la población en sí misma no lo puede afrontar. Y todo eso es base, viene de qué? De la alimentación que recibimos, que también tenemos. Entonces, una cosa arrastra a la otra. ¿Cómo se conjuga todo esto? Eh, Es realmente una complejidad muy tremenda y esto va más allá de, pienso yo, de izquierda o derecha o de centro izquierda y centro derecha. Eh, eh, Nos estamos perdiendo en ese juego y no estamos entrando a la esencia del tema. A nivel de países nos agarramos a palos entre un lado y el otro lado y al fin y al cabo hay un dicho que lo utilizamos en mi país, dice el mono, aunque de seda se viste, mono se queda, ¿no? Y cambiamos de colores políticos y demás y seguimos iguales, ¿no? Bueno, claro. en fin, yo creo que tenemos que ir a algo un poquito más, más upbeat, porque vamos a terminar con No, abrazados los dos llorando. pero es algo interesante. Estoy de Eso es. acuerdo contigo que yo creo que estos poderes mundiales, ¿verdad? Manejan lo que es esa confrontación entre países y confrontación entre derecha e izquierda a su favor, porque ellos, no importa qué gobierno esté, nunca pierden. Exactamente. Nunca pierden y siempre ganan más y acumulan más poder en todo el mundo, porque no se rigen por fronteras, están en todo el mundo, ¿verdad? Entonces nunca pierden. Cómo se actualiza, cómo se produce un cambio entonces a ese nivel, un cambio mundial? Porque convengamos que las agrupaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos, como las Naciones Unidas, no sirven para esto porque han fracasado rotundamente. No han podido balancear el mundo para que no haya guerras, para que no haya hambres, para que no hayan disputas. El fracaso es total, sin embargo, siguen existiendo como esos agentes de tráfico. Eso es lo que se suponía que las Exacto. Naciones Unidas iba a ser. Y se mantienen todavía, pero nada ha cambiado y todo se va agudizando aún más. Es tremendo, muy tremendo. Yo tal vez un paso adelante es tener conciencia de que estamos en una disputa de ideologías y demás, y esas ideologías no son lo suficientemente capaces como para contener los cambios realmente que deberían darse y estamos solamente trabajando con lo que es visible, pero lo invisible creo que es lo que pesa en estas relaciones globales. Las organizaciones de países, por ejemplo, veíamos el grupo BRICS, ¿no? Me parecía interesantísimo, había una dimensión económica importante y ahora vemos que se van a agregar una cantidad de países y se está convirtiendo en un bloque político ideológico, ¿no? Que va a ser diferente a otro bloque, digamos, con
ideas, con proyecciones diferentes, y vamos a volver a entrar a ese mismo juego, donde tú lo dijiste muy bien, no importa quién gane, hay otros que ganan todo el tiempo, ¿no? Eh, ahí estamos, Rob. Es una encrucijada muy interesante a los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando. Escríbanos si tienen ideas. A mí me encantaría conocer lo que piensan nuestros oyentes, los que nos siguen habitualmente. Nos pueden escribir a info@abclatino.net, info@abclatino.net, y compartir con nosotros sus pensamientos, porque realmente esto es algo muy, muy serio. Y desgraciadamente, volviendo al comienzo del programa y a este ensayo de Malthus, eh, el mundo está caminando, pero a pasos rapidísimos, es un tren bala realmente, a una hecatombe total y mundial, porque desde todos lados estamos siendo comprimidos. Imagínate nuestro cuerpo como un cuerpo viviente, el planeta, pero que está siendo comprimido de todos los costados. Por un lado, las guerras incesantes en distintas regiones del mundo que no paran. Por otro lado, las grandes hambrunas, ¿verdad? La falta de alimentación de tantos millones de personas que viven con hambre continuamente. Por otro lado, a pesar de todos los avances, las plagas y las enfermedades que padecemos como humanidad cada vez continuamente, más y más. Por otro lado, el medio ambiente que nos está dejando sin agua potable, sin agua pura en el planeta, el aire que respiramos. No hablemos más de lo que es la vida en el planeta con tantas especies que van desapareciendo continuamente. Es decir, cada minuto hay otra especie que va desapareciendo en el planeta, ¿verdad? Eh, y no lo digo con un tono pesimista, no lo quiero decir con ese tono pesimista, no. Lo digo con un tono de que yo creo que tú tenías razón en lo que decías hace unos instantes. Es cada uno de nosotros necesita tomar conciencia de este mundo en el que vivimos para empezar a producir algo en nosotros. Un cambio que sí, quizás no alcance para cambiar el mundo, pero sí nos puede servir para cambiar nuestras vidas. Y el cambio de una vida humana repercute en las vidas alrededor de cada uno de nosotros. Y realmente yo no le veo mucho otra vuelta, porque las políticas, y yo sé que hay gente que piensa que la política es la que tiene que resolver estos problemas, pero desde la época de los griegos que inventaron la política como la conocemos hoy en día, la política nunca cambió estas cosas. La política no pudo transformar el mundo en un mundo mejor o más equitativo. La desigualdad siempre ha primado. Entonces tiene que venir por algún otro lado. No sé qué te parece a ti. Un concepto muy interesante. Digamos, podemos sentarnos acá y tener un speech contundente. Hay gente muy capaz para expresar estas ideas. Hay políticos muy sabios, hay economistas también que valen la pena escucharlos. Bueno, hay gente de ciencia, en fin. Pero el tema está en nosotros, ¿no? Yo creo que tú lo dijiste muy bien. La revolución comienza desde adentro hacia afuera, ¿no? Y creo que lo que podemos hacer, lo que podemos controlar es el cambio interno,
y desafiarnos a lo que hemos pensado, a lo que hemos creído que eran, digamos, cosas inmutables. Y una revolución desde adentro, yo creo que, como tú bien dices, nos va a influenciar a nosotros y muy probablemente al grupo inmediato con el que vivimos, con el que compartimos, con el que interactuamos. Hasta ahí nuestra responsabilidad, ¿no? Si todos tomamos conciencia de que, no obstante cuán jóvenes, cuán viejos seamos, que revisitemos lo que pensamos, lo que creemos, y veamos de una manera fría para aprender, me parece que estamos dando el paso hacia adelante, ¿no? Y Pocho, te pregunto otra cosa. ¿Qué ocurre con las generaciones nuevas? La gente joven, la gente que, porque hoy en día es como que cada generación nueva tiene que aprender a través de su propia vivencia. Es decir, me parece a mí que estamos continuamente reinventando esquemas, valores, conocimientos, estamos reinventando la rueda en lugar de ir aprendiendo de la historia y modificando el presente para tener un futuro mejor. Pero parece como que es una constante reinvención porque estamos como eh, no sé, ¿estamos como adormecidos o somos realmente un enjambre como las abejas? Somos un enjambre de abejas que van y vienen y está la reina en su cuadradito con el séquito de abejas que la protegen y son las que dirigen y la gran mayoría, los miles y miles de los demás, los zánganos, eso somos nosotros, simplemente vamos, buscamos el alimento, volvemos, lo traemos y volvemos siempre a lo mismo. ¿No? Mira, de esta generación, de este periodo que estamos viviendo, yo tenía muchísima y tengo muchísima esperanza de que el acceso a la información, el acceso a la comunicación, les daba una plataforma que nunca antes ha existido, donde uno puede estar en cualquier parte del mundo y conectarse, aprender y también dar su voz, ¿no? Por más pequeña que sea. Ahora no necesitas de grandes medios de comunicación para que te escuchen a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, paradójicamente, lo que ha sucedido, por lo menos en una observación inicial, es hay tal exceso de información y mala información que, digamos, es una sobredosis para para el que quiera navegar información, a no ser que tenga muchísimo cuidado. Y por otra parte, lo que hemos visto es que la gente, nosotros todos, de una u otra manera, nos gusta quedarnos en esos silos donde tenemos información que valida lo que ya creemos, ¿no? Y cosa que repetimos lo mismo y rara vez salimos al otro lado a ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos gente que vive en un mundo eh, que confirma lo que ya pensaba, más que desafía lo que ya pensaba. Comparto totalmente eso. Yo a veces me fascino, me gusta mucho cuando hay conversaciones entre distintas personas o hay personas que se reúnen frente al televisor y hay alguien que está hablando, ¿verdad? Me gusta escuchar qué rescata cada persona de lo que, por ejemplo, un científico puede estar hablando, un médico, un profesional, ¿verdad? Y tienes razón. eh, Cada uno de nosotros, yo me incluyo también, resaltamos de otros lo que coincide con lo que nosotros ya tenemos incorporado dentro Exacto. de nosotros mismos. Exacto. Entonces, ¿cómo aprendemos si nos quedamos siempre dentro de lo que nosotros ya tenemos?
y sin considerar, porque sobre todo lo consideramos como que es un pensamiento propio, pero si empezamos a desilvanar todo este meollo, nos damos cuenta que ni siquiera es un pensamiento adquirido propio, es un pensamiento que nos pusieron por educación, por donde nacimos, por la escuela, por nuestros padres, por lo que sea, pero son pensamientos que nos pusieron adentro y nosotros los tomamos como propios, pero para que un pensamiento se convierta en propio realmente, primero tiene que haber un proceso en que lo cuestione. Yo Exacto. pienso así, en el momento que lo empiezo a cuestionar, ahí es donde puede llegar a ser propio, pero si no es un pensamiento implantado en nosotros. Mira, eh, hablemos, por ejemplo, de la historia de las Américas, ¿no? Generalmente, ¿dónde comienza la historia de las Américas? Y comienza oficialmente para todo lo que nos han enseñado en el colegio y demás, con la llegada de los españoles el 12 de octubre de 1492, ¿no? Es ahí comienzan todas las cuestiones. Hay una referencia mini, pequeña a los habitantes originales y felices de la vida porque nos han enseñado así. Empezamos a desarrollar la historia de lo que pasó, la patria, las batallas de independencia, en fin, y vamos adelante. Pero han habido pueblos milenarios que han estado antes, ¿no? Y generalmente, por lo menos en la época en que yo me educaba, eh, no eran sujetos a un estudio ni siquiera profundo, por lo menos a una referencia decente. Eran, ok, vivían acá los tal grupo, tal otro grupo, y ven, otra vez volvíamos a la visión europea que nos habían enseñado y no la cuestionábamos, ¿no? Y en mi edad adulta yo he empezado recién a reconectar, bueno, qué pasó antes y por qué tal cosa. Y eran, digamos, explicaciones muy, muy livianas. Por ejemplo, el Imperio Incaico, que venían un grupo de personas españolas, de un grupo minoritario de menos de 100 o un poquito más de 100 y dominaban a miles y miles de guerreros nativos. Y yo me la pasaba esa como si fuera una explicación posible. Pero nadie te explicaba que habían guerras internas entre los nativos, que habían alianzas, que habían tomado ventaja de esas alianzas los españoles. Y para nosotros, por lo menos en la parte que me llama la historia, decían que los nativos, al ver a los caballos por primera vez, pensaron que eran dioses y que no combatieron, ¿no? Mm. Digamos, cuestiones así, ese tipo de información, la he, Visiones repetido, muy simplistas. claro, la he repetido yo por décadas, ¿no? Hasta que un día dije, no, no puede ser posible que sea así. En fin, nada más, solamente para reforzar lo que tú dices, que muchas veces seguimos repitiendo las cosas que hemos escuchado. Yo he tomado una decisión hace algunos años de cuando me es posible, yo quiero escuchar el discurso original, yo quiero escuchar la press conference, la conferencia de prensa original, yo quiero escuchar la presentación original y no quiero depender en alguien que me la cuente o me la interprete, porque a veces salgo con conclusiones que nunca antes había imaginado cuando las veo directamente yo, ¿no? Claro, tienes Eso razón, recomiendo a todos. pero ¿cuántas personas hoy en día se toman el tiempo? Porque es una inversión de tiempo. Y Es, vivimos en un mundo que desgraciadamente son todos tidbits, son todos pedacitos, pedacitos, pedacitos de información que recibimos continuamente. Yo lo veo en mí mismo porque yo hago algo similar a lo que tú dices, pero lo noto en mí que cuando empiezo a leer y para leer y es un texto largo, ¿verdad? Llega un momento en que naturalmente estoy mirando y cuánto más largo es, cuánto más tengo que seguir leyendo.
Y ahí me doy cuenta de eso y me digo, un momento, frénate, ¿qué estás haciendo? Sea lo que sea, pero tienes que llegar hasta el final para realmente saber qué quiere decir o escuchar hasta el final desde lo original, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados, el teléfono donde estamos todo el tiempo, los social media, son todos pedacitos, son todos TikToks, ¿verdad? Vivimos en un mundo de TikTok, así pedacitos, fragmentos, y lo transformamos en la realidad del mundo. Es decir, vivimos una realidad fragmentada. ¿verdad? Y bueno, qué bueno este desafío. No pensé que íbamos a estar tan heavy, pero valió la pena fundamentalmente porque lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos y no podemos cambiar a nadie, ni, ni a la persona más querida del lado con la que compartimos. Solamente podemos cambiarnos nosotros mismos, los que estamos casados ya por buen tiempo, lo sabemos eso bastante bien. Em, pero quiero terminar con una nota, digamos, positiva, tal vez, este segmento. Para mí, digamos, hay mucha gente que ha empezado a darse cuenta que se tiene que pensar tres veces al abrazar, aceptar información, al abrazar y aceptar ideas, porque han habido extremos tan grandes como fake news, deep fake, etcétera, que nos han hecho recapacitar que no todo lo que leemos, vemos, escuchamos posiblemente sea verdad. Ese es un buen comienzo, porque ha habido un abuso tal que incluso los que no querían saber de eso y que no creían que podía haber tal abuso, que la prensa te decía todo lo que deberías saber exactamente. Yo creo que la gente ha empezado a entrar mucha gente ha empezado a entrar a un momento en el cual piensa que tiene el derecho de cuestionar, que es buena cosa. Y con esa reflexión, Pocho, te agradezco muchísimo el haber compartido este rato conmigo y con todos los que nos siguen semana tras semana. Y sí, esa es la buena reflexión para pensar por nosotros mismos. De última, venimos solos a este mundo y nos vamos solos de este mundo. Lo que significa que los caminos que hacemos, en realidad nuestro camino es individual, nadie lo puede vivir por nosotros, nosotros no podemos vivir el camino de otros, pero sí nos podemos ayudar mutuamente a descubrir la vida. ¿Verdad? Hasta la próxima semana. Hasta Chao. la próxima semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.